Lectura del primer libro de los Reyes. El profeta Elías partió y se fue a Zarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor, tu Dios, no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel: el tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hebreos capítulo 9. Porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Y les decía en sus enseñanzas: guardaos de los escribas, que gustan pasear con vestidos lujosos, y ser saludados en las plazas, y ocupar los primeros asientos en las sinagogas, y los primeros puestos en los banquetes, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Sentado frente al gazofilacio, miraba cómo la gente echaba en él las ofrendas, y que bastantes ricos echaban mucho. Pero al llegar una viuda pobre, echó 2 moneditas que hacen un cuarto. Llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad os digo, esa viuda pobre ha echado más que todos los otros en el gazofilacio, pues todos echaron de lo que les sobraba. Pero ella en su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para su sustento. Palabra del
Vamos llegando al final del año y vamos llegando también al final de este ciclo litúrgico. Nuestra liturgia es ante todo una mirada a Jesucristo. Así como el año es ese recorrido, corresponde a ese recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol, así también el año litúrgico es el recorrido que hace la Iglesia alrededor de Cristo. Y el año litúrgico tiene su comienzo en lo que llamamos el Adviento y tiene su culminación en la grande y hermosa fiesta de Cristo Rey, que ya está bastante cercana, en un par de semanas. Pero después del Adviento tenemos Navidad, después unas cuantas semanas del tiempo llamado ordinario, y después las grandes celebraciones de la Cuaresma y la Pascua. Terminada la Pascua, con la fiesta de Pentecostés, tenemos otro grupo de semanas que pueden llegar a ser unas 28 o 29 semanas, hasta completar 34, que son las del tiempo ordinario. De esa manera, con Adviento y Navidad, estamos contemplando la llegada del Hijo de Dios a esta tierra. Con Cuaresma y Pascua, estamos contemplando la salida del Hijo de Dios de esta tierra. Y en las 34 semanas del tiempo ordinario, que es el tiempo en el que vamos avanzando, contemplamos el caminar de Cristo, el predicar de Cristo, el actuar de Cristo en esta tierra. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué quiere traer a nuestras vidas? Esta es la riqueza del tiempo ordinario. Pero el tiempo ordinario va llegando también a su final. Ya dijimos, en un par de semanas tenemos la fiesta de Cristo Rey y con esa celebración terminará el año litúrgico. Así pues, ¿qué nos enseña este final del año? Pues muchas personas al llegar al final de su vida dejan conocer de una manera más clara cuáles son las opciones centrales, cuáles son las decisiones fundamentales, cuáles son los principios rectores, cuáles son las palabras esenciales, centrales, fundamentales que han dirigido su vida y que quieren dejar como testamento. El final de la vida, indudablemente, es el tiempo para entregarlo todo. Se cumple así en Cristo. Y Él se compara a sí mismo, o ve la relación con aquello que le sucede a una pobre viuda. En aquella cultura, la mujer viuda es la que no tiene a nadie, o mejor, la que tiene solamente a Dios. Y esta viuda, que no tiene a nadie, deposita en la limosna del templo todo lo que tiene para vivir. Está tomando un tremendo riesgo, está haciendo una enorme donación, está apostándolo todo. Y eso es lo que sucede exactamente en la vida de Cristo. Para comprender la entrega de Cristo y para valorar la donación de esta viejecita, hay que conectar, hay que relacionar las dos cosas. Lo que está haciendo Cristo es entregar su todo, y lo que está haciendo esta viejita, esta viuda, es entregar todo lo que tiene. Y así estos dos ejemplos se iluminan, y así entendemos qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Va llegando el final, y en ese final llega también el tiempo de entregarlo todo. Así lo ha hecho Cristo, y así se debe vivir la vida cristiana. Hermanos muy amados, en las lecturas de hoy encontramos dos viudas. Tenemos
aquella viuda de la región de Sarepta, la cual se encuentra con un gran profeta, el profeta Elías. Y tenemos otra viuda, mujer humilde y pobre, que echa en la limosna del templo unas 2 monedas. 2 viudas. Para comprender el alcance de lo que Dios quiere decirnos a través de estas mujeres, debemos recordar lo que significaba la viudez en aquella época. En nuestro tiempo estamos acostumbrados a que existe algo que se llama seguridad social. Funciona bien, funciona mal, pero existe. Además, las personas cuentan usualmente con algo que se llama una pensión o unas cesantías. Esa clase de instrumentos jurídicos y financieros no existían en la época en que se escribieron estos textos, los que hemos oído hoy. Lo que quiero decir es que las personas no tenían ninguna clase de pensión, ninguna clase de cesantía, y normalmente en una familia todo dependía únicamente del hombre, del varón y de su trabajo. Esto significa que en la época de Elías, o aún en el tiempo de Cristo, muchos siglos después, la muerte del hombre cabeza de familia era el desastre, era la catástrofe para la casa. Porque esa era la única fuente de ingreso y las personas usualmente no tenían ni grandes ahorros ni ningún sistema de previsión social. La condición de una mujer viuda especialmente era aterrorizante. Algunas de ellas tenían incluso que enfrentar la realidad de la pobreza, la mendicidad y la prostitución. La condición de una mujer viuda era la de una persona completamente desprotegida y además una persona que tenía que dar protección. Es casi la situación más tensionante que uno se pueda imaginar. No tener en quién apoyarse y tener uno que dar un apoyo, un sustento a otros, es decir, a los hijos. Por eso encontramos en la misma Biblia que muchas veces la Escritura recomienda actos de amor, de solidaridad, de caridad hacia los huérfanos y las viudas, porque estas eran las personas que quedaban más expuestas, como ya explicamos. En la primera lectura tenemos el caso de una mujer viuda que tenía un hijo. Por la sola condición de viuda ya tenía que estar pasando necesidad. Pero es que además, en el tiempo en el que se sitúa esa escena, había una crisis general, por utilizar la palabra que hoy tenemos. Crisis. Había una gran crisis, había una gran escasez. Y la gran escasez era motivada por una tremenda sequía. Y esa sequía la había producido o la había atraído a la tierra la voz vigorosa, quemante del mismo profeta Elías. Resulta que en aquella época el pueblo de Israel había caído en terrible idolatría. No contentos con eso, estaban exterminando sistemáticamente a los profetas de Yahvé, el Dios de la alianza, el Dios de Moisés. Estaban asesinando y persiguiendo a los profetas de Yahvé, y en todas partes se instauraba el culto a Baal, el dios o la diosa, porque en eso hay discusión, el dios de la fecundidad. En aquellos días estaba el rey Ahab y estaba la reina Jezabel, una mujer impía, pagana, medio bruja, enemiga de Yahvé, enemiga de la fe de Moisés, enemiga de la alianza. Y el pueblo había tenido una gran prosperidad. Esa prosperidad era como un espejismo
que hacía que la gente fuera resbalando hacia la idolatría. Porque así suele suceder. Cuando hay abundancia de bienes materiales, suele pasar que nos olvidamos de Dios. Por eso Elías, después de predicar con vigor que hay que mantenerse fiel a Dios, y después de no haber sido escuchado, tomó una medida drástica, ya que los hombres no lo oían, le habló al Dios del cielo, y le pidió al Dios del cielo una señal que cortara esa prosperidad engañosa, esa abundancia de bienes que hacía que la gente siguiera la estrategia de Jezabel y se postrara ante los dioses de la fecundidad, ante los Baales. Ese es el contexto de la primera lectura. El profeta Elías le habló al rey, a Ahab, y le dijo: vive Dios en quien yo creo, no volverá a caer lluvia del cielo si yo no lo mando. Ese castigo, ese azote espantoso, lo anunció y lo realizó Elías como una medida drástica, como una medida última, para hacerle ver a la gente que todo ese culto misterioso, toda esa brujería en que los estaba metiendo Jezabel, era puro engaño. Elías tenía que demostrar que por encima de todas esas estrategias mágicas hay un solo Dios, y ese Dios es el dueño de la vida, y es el único Dios al que tenemos que obedecer. Por eso vino esta gran sequía. Es triste que las cosas sean así. Es triste que el corazón humano, cuando tiene abundancia, se aleja de Dios, pero todos sabemos que así pasa. Así que hubo gran sequía, y ahora podemos entender mejor el drama de la viuda aquella. Esa mujer viuda no solo tenía la pobreza propia de su viudez, con todas las incertidumbres y con todos los terrores que traía ser viuda, sino que además ella, lo mismo que tantos otros, padecía la escasez de aquella sequía. En esas condiciones, la mujer viuda se encuentra con Elías. Es la escena que hemos visto en la primera lectura, la cual ustedes pueden repasar en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Elías no solamente había anunciado el castigo, en cierto modo había traído la escasez, pues él no solo la había traído, la padecía él mismo estaba muerto de hambre y de sed. Se encuentra con la viuda y le dice: tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Y luego le pide también que le dé algo de alimento. Y la viuda le cuenta su historia triste. La viuda jura por el Dios del cielo y dice: lo único que tengo es un poquito que lo vamos a comer mi hijo y yo, y luego vamos a morir. La situación era verdaderamente el límite. Habían llegado a su límite. Habían llegado a ese borde de la vida donde ya empieza la muerte. Y en ese momento, Elías pide un acto supremo de fe, un acto increíble de confianza en Dios, y un acto increíble de confianza en el enviado de Dios, es decir, en el mismo profeta. Le dice Elías: no temas. ¿Qué tal en esa situación? ¿Qué tal en esa situación que le digan a uno no temas? Cuando no hay alimento en el país, cuando lo único que queda es un poquito que nos lo vamos a comer y vamos a morir. Y Elías le dice: no temas. Yo creo que esta palabra es muy importante. No temas, porque esta palabra se repite muchas veces en la Escritura. Jesús también la dice un número de veces. No temas, no temáis, dice Jesús. En efecto, el corazón asustado, el corazón aterrorizado, se lanza a buscar ayuda en lo que sea. Y eso también nos pasa a nosotros. Yo, por ejemplo, he conocido personas que de toda una vida han sido católicos fervorosos.
pero resulta que se enferman, por ejemplo, de un cáncer, intentan lo que les ofrece la medicina, los médicos le dicen no hay curación para su caso, lo único que podemos darle es algunos cuidados paliativos, la persona se desespera, se rebela, ¿y qué sucede muchas veces? Empieza a buscar por todas partes una solución. Y no faltan casos de gente que después de haber sido fiel a Dios toda la vida, cuando se ven en una situación aterrorizante, cuando ven que realmente se van a morir, se apegan a cualquier cosa que les digan que los van a curar. Se someten a extraños cultos, rezos, menjurjes, pomadas, sesiones de espiritismo, invocaciones de mantras. Una persona asustada es como el que se está ahogando, se agarra de lo que sea. Por eso, la primera palabra para construir la fe es la palabra que le dijo Elías a esta viuda. No temas. Y ese no temas significa, no dejes que el miedo gobierne tu vida. Porque la persona asustada comete errores. Las personas en pánico no saben lo que están haciendo. Esta es la historia, por ejemplo, de los nuevos sistemas de frenos que tienen la mayoría de los automóviles ahora. Resulta que se descubrió hace unos cuantos años que cuando una persona está muy cerca de un accidente, movida por el terror, hunde el freno hasta el fondo y paraliza las llantas. Pero cuando un automóvil va a buena velocidad y tú paralizas las llantas instantáneamente, el carro queda fuera de control, normalmente hace trompos, se vuelca, toma cualquier rumbo. Por eso los nuevos sistemas de frenos son lo que llaman frenos inteligentes. Si la persona aterrorizada hunde el pie hasta el fondo, así le haga fuerza al pedal, las llantas no se detienen completamente para evitar que el carro pierda el control. Es decir, la inteligencia del sistema de frenos viene a suplir la falta de inteligencia de la persona aterrorizada. Cuando estamos asustados, hacemos tonterías. Cuando estamos asustados, somos capaces de apostarle a lo que sea. Por eso, la primera palabra que tiene que traerle Dios a nuestro país, la primera palabra que tiene que traerle Dios a las parejas en problemas, la primera palabra que tiene que traerle Dios a la madre embarazada que le dicen que su hijo tiene una deformidad, la primera palabra que hay que decirle es, no temas. La primera palabra que hay que decirle a la niña que descubre aterrorizada que está embarazada y empieza a pensar en abortar. La primera palabra que hay que decirle al muchacho que siente, soy un fracaso, mi vida no tiene sentido, mi papá me va a desheredar. A todas esas personas, lo primero que hay que decirle es que tu vida no la gobierna el miedo. Porque si tu vida la gobierna el miedo, vendrá el aborto. Porque si tu vida la gobierna el miedo, a la segunda o tercera pelea, tú que eres recién casado vas a decir, no somos el uno para el otro. Tenemos incompatibilidad de caracteres. A usted le gusta el ajiaco con alcaparras y a mí no. Jamás nos vamos a entender. Rompamos. Por tonterías que requerían solamente un poco de paciencia, de humildad y de diálogo, se deshacen los matrimonios. Porque la gente se asusta, porque la gente siente jamás me voy a entender con esta mujer, porque la gente siente me voy a pudrir en este cáncer horrible, porque la gente siente tuve un día malo de venta, se va a acabar mi negocio. No dejes que el miedo te gobierne. No lo dejes. Y hay gente que vive bajo el terror. Por ejemplo, es posible que nuestro país tenga vecinos que hablan más de la cuenta. Y ya hay gente que está en el terror. Ya, listo, todo va a explotar. Dentro de poco bombas atómicas caerán en cada ciudad. Habrá devastación. ¡Cálmate! Todavía hay muchas cosas que podemos hacer antes de que los escenarios de guerra sucedan. ¡Cálmate! No dejes que el miedo te gobierne.
Eso es lo que le dice Elías a esta mujer. Y la situación de ella sí que era desesperada. Y le dice Elías, da la segunda parte, prepara el pan, prepara lo que vas a hacer, pero primero, aliméntame a mí. Eso es pedir muchísima fe. O sea, ponte en la cabeza y en el corazón de una mujer que tiene hambre y sobre todo que ve el hambre de su hijo y que lo único que tiene es ese pancito. Y le dice Elías, ese pan, que era lo último que te quedaba, dámelo. Y en esto se parece la viuda de la primera lectura a la viuda del Evangelio. Cuando esa viuda del Evangelio echa las últimas moneditas que le quedaban, cuando ella sale del templo sin nada, ¿qué va a suceder ahí? Pues eso es lo mismo que acontece en la primera lectura. Esta mujer le da el pancito que quedaba, se lo da a Elías, y Elías se lo come, y ahora, ¿qué sucede ahí? Ahora que lo he empeñado todo, ahora que lo he invertido todo. Pero no ha sido un acto de locura. Dios está detrás de esto. Elías le anuncia a la mujer viuda, esto dice el Señor, la orza de harina no se vaciará, el aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que esta mujer, que no tenía a nadie, tuvo fe. En su infinita soledad, en su completa desprotección, ella, que tenía todas las razones del mundo para estar aterrorizada, no se dejó gobernar por el terror. Puso su confianza en el Señor. Aplazó el llanto de hambre de su propio hijo y le creyó a Dios. Puso por encima la palabra del Señor. Puso por encima el amor y la obediencia a Dios, por encima incluso de su propia hambre y del hambre de su hijo. Le creyó a Dios. Y creyéndole a Dios, salvó su vida. Porque ahora pensemos qué hubiera sucedido si ella hubiera dicho, sí, muy interesante lo tuyo, Elías, pero dejemos la cosa así, dejemos así. Yo mejor sigo con el plan que yo tenía y yo mejor me como mi pancito aquí con mi hijo. ¿Qué hubiera pasado? Que ella se come el pan con el hijo y al cabo de unas horas vuelve el hambre y ya no hay pan, y ya no hay aceite, y ya no hay profeta, y ya no hay Dios, y ya solo queda la muerte. Creyendo, salvó su vida. Apoyándose en Dios, encontró la vida. Creyendo, se defendió de la muerte. Es un mensaje muy fuerte. Yo solamente les invito, hermanos, yo solamente les invito a poner radicalmente nuestra confianza en el Señor. Que esa pareja que tiene discusiones, esa pareja que dice, jamás nos vamos a entender, no hay manera. No hay manera de que nos entendamos. Tú siempre que utilizas el baño lo dejas sucio. No hay manera de que nos entendamos. Ya te lo he dicho muchas veces, se acabó. Nuestro matrimonio no sirve. Vete con tu baño sucio, yo me iré con mi baño limpio. Se acabó nuestro matrimonio. Adiós. Sniff. Pues no. Si esa pareja en ese momento de terror, de dificultad, de incertidumbre, en vez de estar oyendo consejos tontos de las amigas que le dicen, sepárese, no sea boba, ¿qué hace usted limpiando baños? Y le dicen a él, sepárese, una vieja que no hace sino echarle alcaparras al ajiaco, no sirve. Esas son las voces de las tinieblas que rondan como moscas apestosas, infecciosas, queriendo destruir los matrimonios.
en vez de estar oyendo esas voces, hay que oír la voz del profeta, o mejor, hay que oír la voz de Dios. Si esa pareja que está en dificultad, que está en crisis, se une y mira hacia Dios, en vez de estarse mirando tanto el uno al otro, ¿usted qué es lo que me mira? A ver, ¿qué es lo que mira? Pues lo mismo que usted está mirando, ¿o qué? ¿Qué le pasó? Si en vez de estarse mirando, miran hacia Dios, ponen su confianza en Dios, Dios responde. Pero la gente muchas veces no quiere hacer eso. La gente quiere consumir sus últimos recursos. Si la persona que está embarazada y asustada, en vez de ir donde la amiga a ver qué dice la amiga, ¿usted qué dice? No, pues es que vas a arruinar tu vida, toca, no hay nada que hacer. Si esa persona se vuelve radicalmente hacia el Señor responde. Dios no nos deja jamás con las manos extendidas. Su respuesta puede tardar un poco, nos puede desconcertar un poco, pero Dios responde. Vamos a volver así nuestra mirada hacia el Señor. En el Salmo del día de hoy decíamos una cosa que es muy cierta. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos. Yo te invito hoy a que pongas tu confianza en el Señor. Y el Espíritu Santo me sugiere algo, que lo voy a decir. Yo creo que hay algún sacerdote que está mirando esta transmisión. Un sacerdote que está en crisis. Un sacerdote que está pensando en dejar su vocación. Yo le digo a ese sacerdote, en el nombre de Jesucristo, aunque usted tenga dificultad, querido sacerdote, no deje que las moscas infecciosas de Satanás le arruinen su vida sacerdotal. Es el momento de que usted se vuelva completa y radicalmente hacia Jesús. Es el momento en que usted puede entregarle a Jesús todo lo que usted es, como hizo esta viuda pobre. Es el momento en que usted le puede decir al Señor, aunque soy barro y miseria, aunque tengo muy poquito, muy poquito, ese poquito te lo ofrezco, Jesús. A ese sacerdote yo le digo, venga aquí un día al santuario mariano y cuéntenos aquí su testimonio, porque el Señor toma eso poquito que nosotros somos, ese poquito que nos ha dejado la vida, lo toma, lo sostiene, lo multiplica. Nuestro Dios es fiel y poderoso. Amén.